El reino de las nubes, la octava maravilla del mundo moderno en Perú. Es una presentación de @NWCC796- esperamos sea de su agrado. Las 7 maravillas del mundo moderno son: Chichén Itzá, en Yucatán; México, el Coliseo de Roma; en Italia, la estatua del Cristo Redentor; en Río de Janeiro; Brasil, la Gran Muralla China; en China, Machu Picchu; en Cuzco, Perú, Petra; en Jordania, Taj Mahal; en Agra, India. Y viene con fuerza la octava maravilla del mundo moderno. ¿El reino de las nubes? En Amazonas, Perú. De ser así, Perú sería el único país de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo con 2 maravillas del mundo moderno en su territorio: Machu Picchu en Cuzco, en la parte sur de su territorio, y el reino de las nubes, en la zona norte. Como el reino de las nubes, se reconoce al ámbito ocupado por el también llamado reino de los Chachapoyas. El territorio del reino se ubica entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su ámbito de expansión cubre un amplio territorio, entre los ríos Marañón y Guallaga. De norte a sur ocupa unos 300 kilómetros. La parte principal corresponde a la cuenca del río Utcubamba hasta las cercanías de Bagua, donde se une al Marañón. Principales referentes de este dominio son Cuélap y el Gran Pajatén. Pero, vayamos por partes. ¿De dónde vinieron los que fundaron este reino? Según consistente teoría expresada en libros por autores europeos y de Perú, allá por el año 146 a.C., al término de las guerras púnicas, entre Roma y Cartago, destruida esta última, y muertos gran parte de sus habitantes, Roma inicia una búsqueda intensiva de sobrevivientes para eliminarlos en los rezagos de la gran flota cartaginense. Miles de pobladores de origen cartaginés y celta que vivían en el imperio púnico escapan y se dirigen a las Islas Canarias. En el camino recogen a otros sobrevivientes en los que fueron territorios de Cartago, ya en las Islas Canarias, y luego de un período de descanso y abastecimiento deciden seguir huyendo, poniendo proa hacia el Atlántico sin un destino fijo. La gran flota cruza el océano Atlántico, llegando después de mucho tiempo a las costas de tierra desconocida, ignorando que habían llegado a un gran continente hoy llamado América, y específicamente a América del Sur. Estaban en las costas de lo que hoy es territorio de Brasil. Recorriendo las inhóspitas costas sudamericanas, encontraron un gran acceso: era el río Amazonas, formando un gigantesco estuario de unos 240 kilómetros de ancho, el que poseía una boca principal sobre el Atlántico de alrededor de 80 kilómetros. Luego de un recorrido de muchos días en los que no encontraron un lugar apropiado para desembarcar y asentarse, pues todo era selva cerrada, decidieron continuar navegando por mucho tiempo más, llegando a inmediaciones de lo que hoy es la ciudad de Iquitos, en Perú, en donde desembarcan temporalmente. Continuando su camino, ingresan al río Marañón, nombre actual, afluente del Amazonas, y luego al río Guallaga, nombre actual, llegando a lo que hoy es el puerto fluvial de Yurimaguas, nombre actual. Allí vieron que era imposible seguir por la vía fluvial, por la existencia de pongos y cavernas, además de la baja profundidad, y deciden seguir por tierra en busca de zonas ideales donde pudieran asentarse, pues en todo el recorrido solo habían visto áreas inhóspitas de selva húmeda e inundable. En su recorrido pasan por zonas donde hoy se localizan las poblaciones peruanas de Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, en las que van dejando grupos de gente, formando así asentamientos. Llegan a los alrededores de Chachapoyas, donde deciden establecer su capital. Celtas y cartagineses inician una etapa muy dura de instalación, construcción de viviendas, búsqueda de fuentes de alimentos y agua, así como la organización de pueblos. En los sitios por los que pasaron en su recorrido, topándose con otros humanos que formaban grupos de primitivos cazadores y recolectores, muchos hostiles, los obligan a defenderse y seguir adelante con su tarea. Transcurre mucho tiempo y pasan muchas generaciones hasta que logran dominar totalmente un territorio importante al que actualmente se denomina como Reino Chachapoyas o el Reino de las Nubes. El Reino Chachapoyas, gente de las nubes en lengua quechua, florece y llega a su máxima expresión entre los siglos VI y XV después de Cristo. A sus habitantes se les conocía como los guerreros de las nubes, por su asentamiento principal en las montañas de la selva alta. El reino Chachapoyas tenía una organización política y social compleja, con un sistema de gobernación jerarquizado y una economía basada en la agricultura y la ganadería. También eran conocidos por sus habilidades en la cerámica, la textilería y la metalurgia, conocimiento ancestral de cartagineses y celtas. La arquitectura del reino Chachapoyas era única y sorprendente, con impresionantes fortificaciones, como la ciudad fortificada de Cuélap, que todavía se encuentra en pie.
También construyeron una serie de sarcófagos funerarios los que aún se encuentran en el lugar y son testigos de la sofisticación de su arte funerario. El reino Chachapoyas también es conocido por su religión politeísta que se basaba en la adoración de dioses relacionados con la naturaleza y la agricultura. Se cree que también practicaban rituales humanos, como la momificación de sus líderes y los sacrificios de prisioneros de guerra. Cuelap es una fortaleza considerada como uno de los mayores logros arquitectónicos del Reino de las Nubes. Cuelap se encuentra en una posición privilegiada, con vistas a la montaña y al valle, y solo se puede acceder a ella a través de un camino empinado. La fortaleza se compone de más de 400 estructuras incluyendo templos, casas, plazas y murallas. Las murallas de Cuelap son impresionantes y alcanzan una altura de 20 metros con un grosor de 60 centímetros. La fortaleza también incluye un sistema de canales de agua para el abastecimiento de la población y un sistema de defensa avanzado. Los templos de Cuelap son conocidos por sus detalles decorativos elaborados y su arquitectura. Algunos de estos templos incluyen representaciones de personas y animales, así como patrones geométricos y simbólicos. A pesar de su importancia histórica y arqueológica, Cuelap fue desconocida por el mundo hasta el siglo XX. Hoy en día, la fortaleza es un popular lugar turístico y es considerada una joya cultural y arqueológica del Perú. Los celtas vivían en poblados elevados para facilitar su defensa y rodeados de altas murallas de piedra. Sus casas eran de piedra, de forma circular, únicas en la región y con techos cubiertos de paja. Las paredes eran de piedra y el suelo de tierra. No queda ninguna duda de que las construcciones que aparecen en el reino Chachapoyas tienen idénticas características de aquella que pertenecían a los celtas en Europa. Por tanto, podemos afirmar que los diseñadores y constructores fueron los mismos en Europa y en América. Los sarcófagos de Carajía, o Carajía, son un conjunto de sarcófagos o ataúdes con formas humanas, construidos según la tradición funeraria única de los Chachapoyas en Perú. Fueron encontrados en el barranco de Carajía en el distrito de Luya del departamento de Amazonas en 1985 por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann Doig. Otros varios grupos de sarcófagos, como los de Tingorbamba y Chipuric, presentes en las inmediaciones de la comarca, han sido prolijamente documentados en los sarcófagos. Lo que más llama la atención es la representación de las caras. Estas presentan características distintas a las de los aborígenes, dando la impresión de ser gente de un fenotipo europeo. Este es otro elemento de importancia que refuerza la teoría del origen celta cartaginés de los Chachapoyas. Encontrar El Dorado, una ciudad entera hecha con oro, es con diferencia el mayor foco de leyendas y traiciones en la historia de la conquista de América. El Dorado podría ser el tesoro que trajeron los celtas cartagineses al huir del imperio púnico derrotado, el que escondieron en algún lugar del territorio del Reino de las Nubes. En su búsqueda, Francisco de Orellana traicionó, en 1541, a Gonzalo Pizarro, el hermano más pendenciero del conquistador del Perú, cuando éste dirigía una expedición desastrosa. Cercados por el hambre, Orellana y medio centenar de hombres se ofrecieron a continuar el viaje con un bergantín para conseguir comida y luego regresar. Pero lo cierto es que no tenían pensado volver sobre sus pasos. Cuando Pizarro conoció su deserción, Orellana estaba atrapado en el corazón del Amazonas, creyendo que estaba cerca de El Dorado. Sin embargo, no dio con ningún tesoro, sino con un grupo de aguerridas jóvenes mujeres que atacaron con furia a sus hombres. Al respecto, Fray Gaspar de Carvajal escribió: hasta 10 o 12 mujeres atacaron a los bergantines de Orellana en su bajada por el río Amazonas, que estas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos, y esta es la causa por donde los indios se defendían tantos. Estas mujeres son muy blancas y altas y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y andaban desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos. Por un interrogatorio a los indígenas, los españoles supieron que todas estas amazonas estaban bajo la mano y jurisdicción de una líder, la cual, junto a un grupo selecto de mujeres, vivía rodeada de oro y plata. La tierra en la que vivían era fría y con poca leña, si bien abundante de comida. El lugar estaba tan lejos como para que quien osara ir muchacho volviera viejo. Lo declarado por los indígenas es una clara referencia al asentamiento central celta, cartaginés en Cuelap, desde donde se gobernaba todo el reino. El reconocido antropólogo peruano, Federico Kaufmann Doig, dijo sobre el reino Chachapoyas:
El rango que presenta el Gran Pajatén, Reino de las Nubes, es equiparable a Machu Picchu. Kaufmann-Doig también ha destacado la importancia de la arquitectura encontrada, la que no tiene comparación, es única. No se repite en el antiguo Perú ni en el continente americano e incluso fue imitada por los incas. En una oportunidad, el gobernador regional de San Martín se refirió al reino de las nubes como maravilla de la naturaleza y de la mano del hombre. Dijo también que quienes lo construyeron mostraron alto conocimiento de ingeniería y arte lítico. En el año 1983 mediante ley es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El monumento histórico se encuentra en el Parque Nacional del Río Abiseo, que fue establecido en 1983. Este parque fue designado por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad en 1990 y el sitio cultural en 1992. Existen muchas otras pruebas de la presencia celta, cartaginesa en territorio de lo que hoy es Perú. Igualmente, hay demostraciones de la influencia de los celta, cartagineses sobre las culturas o civilizaciones pre-incas y sobre el imperio de los incas, pero lo más importante, siguiendo con el motivo del vídeo, son las razones que justifican la designación del Reino de las Nubes como la octava maravilla del mundo moderno. 1. La gran historia que la precede. 2. Las construcciones poseedoras de una arquitectura única. 3. Los organizados sistemas de vida. 4. Los grandes misterios por desvelar. 5. Ser el primer reino que aparece en Sudamérica. 6. La influencia en el desarrollo de otras civilizaciones o culturas en el territorio de lo que hoy es Perú, tal como se hizo con Machu Picchu. Esperamos se ponga énfasis en el mejoramiento y reconstrucción del Reino de las Nubes, y se ponga en marcha una investigación exhaustiva sobre los misterios que aún rodean esta posible nueva maravilla del mundo moderno. Datos. Libro, Celtas y Cartagineses, una GRANDIOSA aventura épica en Sudamérica, huella y legado de dos grandes civilizaciones que llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Fue una presentación de @NWCC796. Esperamos haya sido de su agrado.